Las 8 en punto de la mañana. En este momento recibimos a la doctora Susana Martínez, oncohematóloga pediátrica, y con ella vamos a hablar sobre los alarmantes números de aumento de cáncer infantil en República Dominicana. Bienvenida, doctora, a La Mañana con Dari. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación, Dari. Un placer para mí compartir en este espacio y con todos los radioescuchas para hablar de un tema tan importante como lo es el cáncer infantil ahora mismo en la República Dominicana. Es un tema difícil, ¿verdad, doctora? Bueno, sí. Un tema difícil hablar de cáncer, ¿verdad? Ya uno se acostumbra a lidiar con estos casos. Sí, es un tema difícil que afecta tanto a la familia, a todo el entorno que rodea a ese niño, pero que para nosotros, por otra parte, también es muy esperanzador porque ya las tasas de curación han aumentado. Ah, ok. Sí, con las nuevas tecnologías. ¿Qué tanto han aumentado? Bueno, mire, doctora, en los años 70, antes del advenimiento de las nuevas quimioterapias, las tasas eran menores a un 20%. Todavía sigue siendo un 20% en muchos países en vías de desarrollo, pero ya para las estadísticas del OMS para el Caribe y Latinoamérica rondan por un 55%. Wow. La tasa de sobrevivencia. Okay. Entonces, las nuevas políticas estamos trabajando porque sea más de un 60% para todos los países, porque hay una gran diferencia entre los países desarrollados, donde las tasas son de un 85 a un 90%, versus nosotros que estamos por aproximadamente un 55%. Doctora, se habla de que en términos estadísticos han aumentado los índices de cáncer infantil. ¿Producto de qué ocurre esto en la República Dominicana? O sea, ¿por qué el incremento si tenemos respuesta a la enfermedad? ¿Hay prevención? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. Objetivamente no podemos medir ese aumento porque lamentablemente todavía al sol de hoy nuestro país no cuenta con un registro único de cáncer. No tenemos, las estadísticas son aproximadas. Se dice que tenemos un 460 casos por año. Subjetivamente en la consulta, sí, tal vez podemos estar viendo más casos, y te digo que los oncólogos pediatras todos los meses recibimos niños con casos de cáncer infantil. Las causas exactamente no se han filiado. Todavía el cáncer infantil sigue siendo de etiología desconocida, pero sí se habla de varios factores de riesgo, como los pesticidas. Hay un pequeño porcentaje, se dice un 10%, que es hereditario, genético, la alimentación, los cambios en nuestros estilos de vida, los hábitos, pero todavía causas filiadas 100% no hay. Lo que sí que tal vez se están diagnosticando un poco mejor. Y por eso sí tenemos medidas y programas de prevención que se están haciendo a nivel nacional. El Sistema Nacional de Salud tiene a nivel de todas las regiones del país un oncohematólogo pediatra que hace charlas de prevención y de orientación a pediatras, que son los primeros que reciben estos niños, para así poder eficientizar y que sea un diagnóstico más oportuno, porque lo que no se conoce, no se piensa, no se diagnostica. ¿Y cuáles son las edades de esos niños que están siendo diagnosticados? De 0 a 18 años. Todo el rango de edad puede tener cáncer infantil, desde recién nacidos hasta adolescentes. Lo que pasa es que varían según el rango de edad. Los niños más pequeñitos suelen tener tumor de Wilms, tumores cerebrales. El tumor de Wilms es un tumor de riñón. Tumores relacionados con la edad embrionaria, que son tejidos embrionarios que se parecen mucho a esa etapa de la primera infancia. Ya los adolescentes, pues sí, vemos aumento más de leucemias y de los sarcomas, que son los tumores de tejidos blandos y de hueso. En un país como República Dominicana, que no hay una cultura de la atención médica, de la atención de rutina, ¿cómo se detecta, cómo la familia dominicana detecta una presencia de cáncer? ¿Hay alguna manifestación de los tipos de cáncer, pérdida de peso, dolor de cabeza? Porque dice que el cáncer no duele, ¿o sí? Bueno, lo que pasa, los síntomas de cáncer son muy inespecíficos. Y como usted acaba de mencionar, tocó un punto muy sensible.
Nuestros diagnósticos están siendo muy tardíos. Ya los pacientes llegan en etapas muy avanzadas Sí. y los tratamientos son más agresivos y las tasas de mortalidad son más altas. El dominicano lamentablemente no tiene la cultura de tener un seguimiento regular con el pediatra. Sí, los primeros años de vida nos esforzamos porque nuestros bebés vayan al pediatra, Sí, pero ya después luego ya el niño se cría por la gracia de después Dios. después de los 7 años la Virgen de la Alta Gracia. Exactamente. Entonces, los síntomas son muy inespecíficos, como usted decía. Pueden ser común a cualquier enfermedad. Lo que nos va a llamar la atención es que sean muy persistentes y la gravedad de estos síntomas. Pero así como usted mencionaba, los pacientes pueden tener pérdida de peso, que puede ser más de un 10% de su peso basal o más de 20 libras en un mes. Pacientes que tengan moretones o sangrados sin causa aparente, fiebre prolongada de origen inexplicable, infecciones que no pasan, la presencia de masas tanto en el cuello, en las axilas, ganglios inflamados o reumas como se conocen popularmente, o crecimiento del abdomen o masas en cualquier otra parte del cuerpo. También tenemos los dolores de cabeza que son intensos, de predominio matutino, que se pueden acompañar o no de vómitos también de predominio matutino, que son sugestivos de tumores cerebrales. También tenemos lo que son unas manchas blanquecinas en el ojo, que se llama leucocoria, ese signo clínico, y es sugestivo de un cáncer en el ojo muy común en la primera infancia que se llama retinoblastoma. Por eso también es importante los chequeos oftalmológicos en la primera infancia. Doctora, ¿qué se puede hacer para incrementar, ¿no?, la posibilidad de salvar a esos niños? Hablamos de una distancia importante frente a las posibilidades de que puedan salvar sus vidas en los sistemas sanitarios de países avanzados. ¿Qué políticas públicas se pudiesen implementar para esto, de manera que nosotros podamos salvar más vidas en el país? Vamos muy encaminados como país en lo que es políticas públicas sobre cáncer infantil. La semana pasada teníamos un foro sobre este mismo tema, políticas públicas en cáncer infantil, donde participó lo que es el Seguro Nacional de Salud, SENASA, la CISALRIL, el Ministerio de Salud Pública y los oncólogos pediatras. Y también sociedades civiles con fundaciones que ayudan al tratamiento de estos niños. ¿Y qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Ya los seguros familiares de salud han aumentado la cobertura para cáncer a aproximadamente 2 millones. 2 millones en este gobierno. Ha sido un gran aporte para nosotros. Como mencioné, se están creando redes en todo el país para que se pueda eficientizar ese diagnóstico. Sí necesitamos más personal, más oncólogos, más psicólogos. El cáncer infantil no es solamente del médico, enfermeras. Sí necesitamos más capacitación de personal y se está trabajando. Se ha abierto este año una residencia médica de oncología pediátrica. Antes solamente teníamos una, ahora tenemos 2 en el oncológico Heriberto Peter, de donde soy egresada, y en el INCAR. También se está tratando, se hizo ya un protocolo, tenemos guías establecidas de cáncer infantil, de cómo hacer el diagnóstico, de cómo referirlo, y ya eso está todo estandarizado. ¿Qué nos falta? Bueno, necesitamos leyes que protejan a esos padres y a esos pacientes con cáncer infantil. Los padres se quedan desempleados. Después de un diagnóstico así, como tú le explicas a un empleador que tú vas a durar un mes interno con tu hijo con una enfermedad en claro. Países como Colombia, Perú, en Europa Hay protección. hay protección para estos casos, y los gastos, aunque SENASA da 2 millones, los gastos de bolsillo de los padres son bastante costosos. ¿Y esa protección se vincula como al seguro? Sí. ¿Los seguros asumen el gobierno asume la ese protección gasto, salarial? la protección salarial de esos padres mientras el niño se encuentra en tratamiento médico. Doctora, ¿hay alguna enfermedad, algunas enfermedades que pueden degenerar en cáncer? Es decir, patologías que pueden concluir, afecciones que pueden concluir, el no tratarla, pueden concluir en algún tipo de cáncer, específicamente en niños. En niños, en adultos sí es más frecuente con el virus de papiloma humano y el cáncer cervicuterino. En niños no tanto. Sí se ha correlacionado la relación de virus como el Epstein-Barr al desarrollo de linfomas, pero no directamente de que una enfermedad progrese, pues te va a llevar al desarrollo de cáncer. ¿Y el tema hereditario? El tema hereditario sí es posible, es sumamente raro, o sea, es un 10%, pero sí. ¿Y hay tipos de cáncer específicos que tienen más predominio en el hereditario? ¿Hay tipos de cáncer que pueden ser más? Sí. Hay un síndrome, se llama el síndrome de Li-Fraumeni, en el que
personas, por ejemplo, si yo tengo un familiar con antecedente de cáncer de mama, hígado, pues ese niño puede tener predisposición a desarrollar cualquier otro tipo de tumor, leucemias, neuroblastoma, pero ya hay un componente familiar que cuando tú indagas a ese niño, pues la mamá, la tía, el papá, toda la historia familiar tiene un antecedente de cáncer y es por alteración de un gen, que es lo que llamamos el guardián de genoma, que impide que los tumores crezcan, que no está bien desarrollado en esas familias. Doctora, mientras más temprano se detecta, mejor es el tratamiento y quizás menos avanzado, y evidentemente menos avanzado el cáncer detectado. ¿A qué altura llega un padre con un niño y cuál es la recomendación por parte de ustedes en cuanto a sintomatología, sobre todo con niños que quizás muchas veces, en el caso de los que son de 1 año o 2 años, tienen menor capacidad para poder expresar cualquier síntoma que pudieran tener? Lamentablemente, el cáncer es impredecible. Tenemos padres sumamente dedicados a sus hijos y en menos de 1 mes, 2 meses, pues la enfermedad va progresando. Pero si se diagnostica a tiempo es estar atentos, porque como dije, los síntomas son inespecíficos, pero es darle seguimiento a nuestros hijos, estar pendientes de ellos, en los pequeñitos, dar su seguimiento regular con su pediatra. Ya cuando son más grandes, los adolescentes son una edad sumamente vulnerable porque muchas veces sienten un dolor pero no lo quieren comunicar, o les sale una masita y les da vergüenza tal vez enseñársela a sus padres. Entonces tenemos que tener esa comunicación y conocer a nuestros hijos. Decir, bueno, mi hijo no se está comportando igual, mi hijo tiene menos apetito, está más cansado. ¿Qué le pasa? Nosotros los padres somos los guardianes de la salud de nuestros hijos y de nuestras diligencias va a depender gran parte lo que se pueda hacer con nuestros niños. Doctora, usted habló al principio el tema de los pesticidas, entonces partiendo de esa realidad, hay algunas regiones que pudieran tener mayor presencia de cáncer, partiendo por ejemplo de la República Dominicana, que tiene localidades donde hay plantaciones que por su característica tienen la necesidad de utilizar pesticidas y todo esto. ¿Hay estadísticas en República Dominicana donde hay localidades que hay mayor presencia de cáncer? Lamentablemente, como le mencioné, no hay estadísticas, pero sí le puedo decir que muchos niños del este, de región de plantaciones, niños que viven cerca de zonas francas, muchos niños de los Alcarrizos, no hay estadísticas así per se que yo te puedo decir 100% seguro, pero sí en la práctica clínica se ven niños que podría tal vez en cierta manera relacionarse y que debemos de estudiar, que debemos interesarnos en eso, tener estadísticas para poder detectar esos focos de incidencia de cáncer infantil y estudiar esas áreas. ¿Qué podemos hacer mejor? Hay atención médica de calidad nacionalmente para atención de cáncer en República Dominicana, o los pacientes tienen que venir a Santo Domingo. Es decir, hay en las provincias del país atención, es decir, que bueno, un paciente de Dajabón, de Jarabacoa, de Constanza, puede tener atención de calidad con una afección de cáncer. Todavía no. La atención oncológica pediátrica sigue siendo muy centralizada. Por ejemplo, para la región del Cibao tenemos el Hospital Arturo Grullón, que tiene una excelente unidad oncohematológica pediátrica. Ya aquí en la región de Santo Domingo está el Hospital Robert Ricabral, el INCAR, y el Oncológico Heriberto Peter, y el Hospital Hugo Mendoza en Villamella. Son las únicas unidades al momento. 3 unidades. 4 unidades aquí en Gran Santo Domingo. Y una en Santiago. Y una en Santiago. Y ya. Tenemos 4 en el país entero. Y ya. ¿Y cuántos oncólogos tenemos? ¿Cuántos oncólogos pediátricos tenemos que usted conozca? Somos aproximadamente unos 20 oncólogos 20 oncólogos pediátricos en el país entero. Y 32 provincias, 158 municipios. Oye, increíble. ¿Cuántos? Seguimos falta de personas. Doctora, esto es hábito de vida. ¿Cuántos municipios usted atiende? Sí. ¿Usted está nada más aquí? Ahora mismo solamente estoy acá. Próximamente, si Dios quiere, en el este, tenemos una oncomatóloga. Además de las que ya están establecidas, tenemos encargados. El Sistema Nacional de Salud está tratando de tener un encargado, por lo menos un oncólogo pediatra por región. Tenemos 20 oncólogos pero pediatras. Para derivar los casos. Pero sí, tenemos que trabajar mejor la infraestructura. No todos los hospitales regionales están preparados
para dar respuesta a esa demanda de cáncer infantil. Se necesita un equipo multidisciplinario, cuidados intensivos. Se están haciendo las infraestructuras, pero conseguir médicos en los pueblos sigue siendo difícil. Doctora, ¿usted no considera que posiblemente estos hábitos de vida de la ciudad, porque yo a veces paso por esas grandes torres, esos grandes edificios, y no veo niños jugando? Yo recuerdo, nací, me crié en la Agustín y nosotros nos la pasábamos jugando todos los días, o el topado paralizado, pelota o básquetbol, permanentemente haciendo ejercicio físico. Pero usted no ve los niños de ahora en esas actividades recreativas, deportivas permanentes. Este hábito de vida de estas nuevas sociedades modernas no pudiese ser un elemento que incide en el incremento de casos de cánceres en los niños y Claro que adolescentes. sí, y de todas las enfermedades crónicas. Pues Estamos- debería ser lo contrario, entonces, doctora, porque el que está en su casa metido en una computadora está menos expuesto. Porque está jodiendo como estaban esos muchachos antes, metidos en esos montes, jugando el loco paralizado. ¿Tú sabes qué De todo, pasa? el Que pañuelito, música. el encierro, la soledad y el estar conectado tanto tiempo a la tecnología tiene un impacto en la salud mental. Sí, y pero la eso salud también mental no la va a se dejar. ve reflejado en la salud del sentido general. Pero usted está expuesto, por ejemplo. Hay un video muy chulo que yo lo voy a ver si lo ponemos al final del programa. Que es se llama esa generación que está, ¿cómo que se llama? Un brindis por la generación que está como en la generación que se va, que es la generación Sí. tuya y mía, Sí. que tenía esos juegos, Ujú. que ya esa generación no existe, que jugábamos todo eso, que era la generación que jugaba en los patios. Ya eso no se ve. Se supone que estábamos más expuestos. Cuando usted es muy joven, no jugaba, usted no jugaba, no. Claro que No, sí. sí, ella jugó, ella jugó. El patio, Eh, claro que no, sí. no, Ya usted jugó. no. Te está en la tecnología todavía. Me gusta Entonces, mucho ese está jugar. más expuesto al que está en la tecnología. Claro que no. El ser humano necesita actividad física, luz solar, buena alimentación para poder tener la salud de ser buen estado físico, mental y espiritual. Entonces estamos viendo no solamente en cáncer, tenemos más a temprana edad diagnósticos de niños con diabetes. Se habló, un estudio muy interesante que salió en estos días de que hemos visto un desarrollo más temprano de la pubertad en los niños asociado en la pandemia al uso de pantallas por la luz azul que estimulaba la hipófisis. Entonces todo Ok. eso va afectando la salud. Entonces tenemos que esforzarnos en que nuestros niños sean niños, que sigan jugando, porque las pantallas a largo plazo, ya iremos viendo los estudios y de cómo en muchos países europeos se están sacando las pantallas de las escuelas Sí. por el deterioro en la educación. Sí. Entonces tenemos que volver a esa infancia de juego, de compartir y de hábitos saludables. Tenemos el video ahí. El video, a ver si nos pueden ayudar los chicos de aquí, que es el video de... Mire el video, doctora. Ese es el video de la generación limitada, se llama, mire. ¿Te jugó la botellita, doctora? Claro. Oh, bueno, Pero pero lo mejor que pasa es que lo juego. ponen ¿no? audio, que le quite el audio, sin audio, por Jugaron favor. Vitilla, claro. ¿Eh? Jugaron a Vitilla. todo. Mira, mira, todo bolicarita, eso, canita, bolita. ¿Usted jugó? No jugó nada de eso, doctora. Claro ¿Cómo que no? ¿Tú no jugaste eso, Jesse? Claro, No. claro, No. claro, De claro. la botellita, ¿tú jugó? El caño de allá de la iglesia. Todo eso. Todo eso Meterse es- bajo- y eso, cuando llovía, de uno deslizarse. Para los que no ven por televisión, busquen ese video en la cuenta lo vamos a postear en la cuenta de La Mañana con Dari. Es un video muy bonito, muy emotivo de la generación Yoyo, el limitada, yoyo. de la generación limitada, donde hay una proyección de aquellas dinámicas, vamos a llamarle así, que se hacía. Ay, mira el caballito. Yo jugaba el caballito cuando sí, me llevaban de trúcamelo, vacaciones donde mis abuelos. todos esos Sí. juegos que se hacían en... miren esos juegos. Ay, Dios mío. Mira, ese yo lo Así era que se jugaba. enamoraba uno, Mari- mire. Ay, Jesús. ¿Y ese cuál era? Ah, bueno, Mire, qué bonito. nosotros llamamos el Ese burro. era Ah, bueno, ese ese yo me lo llegué a encantaba. jugar Sí. también. El burro le Ajá. llamamos. El burro le llamamos a ese. Sí. No he visto ahí la plaquita todavía. No, la plaquita no está ahí. No está ahí. Ni No, nadie porque tirándose de agua. porque ese video parece como de Sudamérica. Ok. Y hay algunas dinámicas que no están ahí, que si fuese... Mira, el yoyo, el yoyo. No, yo no. No, yo. No, ese se llamaba... Fufú. Fufú. Sí. Fufú. La botellita. Ya, vamos aquí, miren. Entonces, toda esa dinámica... Usted era muy joven cuando eso. No. No, ¿usted jugó la botellita?
No. Usted aquí de Santo Domingo, doctora. Sí, soy de Santo Domingo. La botellita, ¿no? Doctora, yo creo que todas esas, yo creo que la parte todas esas dinámicas que estamos abordando con relación al tema del cáncer infantil, lo que nosotros debemos hacer, o lo que se debe hacer desde el Estado, es informar a las familias sobre la atención temprana, de recuperar o de mantener, porque sabemos que las familias mantienen la atención pediátrica, es decir, que cuando el niño nace, las familias mantienen esa consulta pediátrica, pero llega un punto como que ya se quiebra, ya ha llegado los niños a los 5 o 7 años, generalmente cuando el niño ya asume la escuela, los padres ya entienden como que el niño ya como que y abandonan eso. Que desde aquí nosotros motivemos a que mantengan esa atención, esa consulta, porque esta puede hacer la diferencia entre la salud o la detección temprana de una enfermedad, que obviamente la diferencia entre la vida y la muerte con relación a un cáncer puede ser la detención temprana. Así es. Muy importante. Padres, por favor, atentos a los cuidados con sus niños, chequeos anuales, cualquier duda. El sentido de una madre es muy fuerte. Estemos atentos a nuestros hijos. Inculquemos hábitos saludables, meriendas saludables. Por favor, los juguitos de caja. Ajá. Vamos a hablar de esto. El desayuno escolar. ¿Va bien? Tenemos que mejorar. Que Malta India, que Chocorrica, que jugo de naranja. No dan Malta India en el desayuno escolar. El desayuno escolar en la escuela pública. Escolar de la escuela pública. Sí. Podemos hacerlo más balanceado. La masita esa y el esponjoso ese. No, tenemos que hacerlo más balanceado. Un niño necesita vegetales, carbohidratos, proteínas sobre todo, y disminuir los azúcares. Tenemos mucho trabajo por delante en las escuelas con el desayuno y los hábitos escolares. Y los desayunos que los padres tienden a colocar en su lonchera a los niños, una chocorrica, una Malta India, un juguito, ¿usted considera que esto lo prudente debería cambiarse? Muchos padres dirán que trabajan, que tienen conflictos, pero preparar una merienda saludable es sencillo, es organizarse, hacer sus jugos en la semana. Ya no solamente exprimir la naranja, que es más complicado, hay mucha fruta congelada que usted puede agarrar, licuar, empacar para la semana, sandwichitos, tortillitas, un huevito. ¿Qué cuesta freír un huevo? Doctora, a propósito de los regímenes alimenticios, me interesa su opinión sobre el picapollo. A propósito de que un comunicador dice que el picapollo chino es inconstitucional, inclusive. No te metas con eso. La vida es un balance. Doctora, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Dónde los ciudadanos pueden, si quieren ir a su consulta, dónde la pueden visitarla? Bueno, yo estoy ubicada en el Centro de Especialidades de Oncológicas Médicas, CEOM, ahí en la avenida Ortega y Gasset, cerca de la Clínica Cruz Jimenian, a sus órdenes. Cerca, ¿no es la Clínica Cruz Jimenian? Justo al lado. Justo al lado, se llama CEOM. CEOM. Centro de Atenciones Médicas. De Oncológicas Médicas. Exclusivamente para oncología. Ok, ¿y su número de teléfono para citas o sus redes sociales para...? Nana MMART. Lo compartiremos. Bueno, y el número de teléfono es el 849-259-40. Eso es solamente para consulta. Para consulta, por favor. 849-259-40 para que no comiencen a escribir y que hola perdida. Digo, ahorita comienzan a escribir. De que hola perdida. No, solo para consultas. Así es. Gracias, doctora. Agradecerle a la doctora Susana Martínez, oncohematóloga pediátrica, con estas interesantes informaciones. Verdaderamente que es un tema interesante sobre el cáncer infantil en República Dominicana. Vamos a una pausa.